Buenos días para todos. Para mí hoy es un placer contar con la presencia del doctor Julián Zuluaga, profesor de la Universidad de Antioquia, experto en el tema de escoliosis, eh, experto y además permanente estudioso del tema, con una experiencia inmensa y es muy satisfactorio haber visto el crecimiento de Julián desde chiquito. Y verlo ahora pues ya, digamos, tan peso en el tema. Entonces, adelante Julián, voy a ponerte mucha atención. Es probable que no te haga ninguna pregunta porque tú sabes que escoliosis no es muy fuerte eh, y espero que esta charla le sirva a todos los colegas que están conectados y a los que van a ver el canal. Buenos días para todos. Pues, profe, despierta, todavía me faltan unos añitos más, pero vamos en el camino, vamos en el camino. El tema de escoliosis es un tema muy interesante, muy complejo de manejar, muy complejo de definir, y en especial las escoliosis infantiles, ¿sí? Porque son muy chiquitos, entonces uno no debería hacer artrosis tan chiquitos y hay que hacer manejos adicionales antes de pensar en fijar la columna, ¿sí? Bueno, el tema a tratar es la escoliosis, ¿sí o no? La escoliosis es una desviación lateral en el plano sagittal de más de 10 grados. Y lo vamos a categorizar de diferentes maneras. La infantil es la que inicia en menos de 3 años. Pero hay una forma más sencilla de clasificarlo como para poder diferenciar los tipos de escoliosis y los tratamientos a realizar, que es el inicio. Espérame, yo hago una cosita. Yo organizo una cosa acá. Hey. Doctor Zuluaga, buenos días. La otra forma de definirlo es según la edad de inicio, menores de 5 años y mayores de 5 años. La de inicio temprano normalmente son escoliosis congénitas. Vamos a tomar, este va a ser más o menos el contenido de la conferencia, vamos a utilizar un caso clínico de los que operé en el hospital. Vamos a hablar algo de estadística y la embriología de la columna para entender por qué se forma la escoliosis congénita y las diferentes causas. Vamos a ver las anomalías asociadas, que esto es súper importante dentro de la evaluación, y lo otro a definir es la historia natural de la enfermedad, que eso es lo que nos va a permitir tomar una conducta de qué hacer, cuándo fusionar, cuándo no, cuándo tomar una decisión de cirugía, ¿sí? Y vamos a ver la resolución del caso. Este es un paciente de consulta, 15 meses de edad. La mamá no tiene dolor, no tiene déficit, pues el gatea sin problema, apenas todavía no camina, está empezando a pararse, a dar pasitos. Y la madre lo trae porque el pediatra le vio algo raro en la columna. Para los residentes, ¿qué ven de raro en la placa? Que quiero escuchar a alguno de los residentes a ver qué le ve de anormal en esta radiografía y qué otros exámenes le pediría. Cristiano, adelante. Danielita. Hola. Hola, profe. ¿Qué más? ¿Bien o no? Bien, profe. Voy a ver Profe, qué le da esta plaquita. yo veo ahí como una desviación, una convexidad hacia la derecha, con un apex en la columna torácica. Y me parece que hay como una imagen que me recuerda una mi vértebra. Ajá, exactamente, que está entre T11, T12. Listo. Hay una desviación del eje coronal. ¿Qué más le ves acá en la columna cervical? ¿Le ves algo raro? Sí, profe, hay una espina bífida ahí. Listo. ¿Y qué otros exámenes le pedirías? Viendo esto. Profe, yo creo que ya viendo eso, pues obviamente hay que, como usted dice, profe, hacer estudio de todas las anomalías asociadas. Entonces yo creo que hay que mandarle un TAC para ver bien la anatomía ósea espinal, pero también una resonancia del eje para ver que no tenga cosas asociadas. Ajá. Entonces, ¿con qué otras cosas lo vas a estudiar? Bueno, la resonancia me parece que es muy importante para ver que no tenga malformaciones pues de la médula anclada, siringomielia, bueno, otras alteraciones, incluso resonancia cerebral para ver que no tenga otras alteraciones allá arriba, Chiari y otras cosas. Así es. ¿Y qué otros exámenes adicionales?
me parece también importante de pronto una urodinamia para ver si hay alguna afectación nerviosa, vesical. Sí. Pero tiene 15 meses, entonces todavía no controla esfínteres, es muy difícil definir eso, ¿sí? Pero hay otras anomalías asociadas como las renales, entonces es importante ver si no tiene riñón en herradura, si no tiene riñón único. Hay que hacer cardio para buscar que no tengan anomalías cardíacas. Entonces, esta tomografía, mira que tiene una hemivértebra completamente segmentada con una escoliosis de ángulo corto, y mira que tiene otras anomalías a nivel cervical, como vértebras en mariposa. ¿Listo? La resonancia, espérenme, ya se las muestro por acá, no tenía ninguna anomalía medular, Chiari no tenía malformaciones en el cerebro estaba normal, no tenía médula anclada, no tenía ninguna otra anomalía asociada. ¿Qué sí se le ve? Que tiene un riñón único. Mira, este es el único riñón que tiene, el lado derecho, en el izquierdo no tiene riñón. Y en la ecocardio tenía un foramen oval permeable, el cual no requería intervención y no tenía compromiso hemodinámico. Entonces, con este enfoque, ¿vos qué pensarías? ¿Qué le harías? ¿Esperarías? ¿Lo operarías? ¿Le pondrías un corset? Pues, profe, la verdad, yo no soy muy... Tranquilo. Yo sé que Ignacio es experto en el tema, pero... pues, ¿qué tipo de mi vértebra es, profe? Porque yo creo que eso es muy importante para definir el potencial de crecimiento que tiene, ¿no? De desviación. Así es una hemivértebra completamente segmentada, no encarcelada, con desviación, con escoliosis, entonces es full segmentada. ¿Listo? Entonces, para que empecemos con el tema, pues la prevalencia de la escoliosis infantil es de 1 de cada 1000 nacidos vivos, es menos del 1% de las escoliosis, gracias a Dios, porque estas son muy difíciles de manejar. A diferencia de la escoliosis idiopática, que es el 80% de las escoliosis, y el resto son entre neuromusculares y sindromáticas. Es más común en hombres que en mujeres, hasta 4-1, a diferencia de la escoliosis idiopática, que es más común en mujeres. Mujeres 2, hombres 1. Las escoliosis congénitas más en hombres. La progresión, el 95% de las escoliosis congénitas o infantiles van a progresar sí o sí independiente del uso del corset. Lo que uno hace con el uso del corset es retrasar el momento en el que voy a hacer intervenciones quirúrgicas, porque las intervenciones quirúrgicas van a disminuir la talla del paciente y van a comprometer el crecimiento pulmonar, que realmente este es el objetivo principal, más que la talla, es acompañar al paciente en el crecimiento pulmonar para que no haga síndrome de insuficiencia torácica. Las anomalías asociadas pueden ser hasta el 61% si sumamos cardíaca renal. Entonces siempre hay que buscar ecografía renal y vías urinarias para ver que no tengan alguna anomalía. Este paciente que les mostré tenía un riñón único, un riñón en herradura. Bastante común, malformaciones de la médula espinal. Siempre hay que buscarlas, siempre. Y cardíacas también pueden haber. CIA, CIB, no siempre tienen que ser intervenidas ni comprometer pues hemodinámicamente al paciente, pero hay que buscarlas y darles manejo antes de, y definir el manejo antes de hacer cualquier cosa en la columna. Para entender la embriología de la columna y por qué se forma la escoliosis congénita, hay que recordar que la notocorda y el tubo neural guían la formación de los somitas. Los somitas nacen desde el ectodermo y migran y se condensan hacia la parte de adelante del tubo neural guiado por la notocorda. Entonces se forman a través de los esclerodermas y los dermomiotomas. Entonces esta es la forma en que se ve el tubo neural. Esta es la forma en que se ve el tubo neural y cómo los somitas están al frente del tubo neural guiados por la notocorda. Entonces este es el tubo neural, este es el mesénquima y van a migrar hacia medial y hacia lateral para poder generar los esclerotomas y los dermatomiotomas. Entonces el dermatomiotoma va a generar músculos y piel y los esclerotomas va a generar los somitas y el hueso. Cada vértebra va a tener la unión de dos somitas, tanto superior como inferior, porque la notocorda va a crear
el disco. Entonces un somita superior se une con el somita inferior y forman el cuerpo vertebral. Hay diferentes núcleos de osificación y ahorita les voy a mostrar por qué es importante conocer estos núcleos, que son los núcleos de osificación central, neural y costal, para definir lo de la instrumentación, porque muchos se preguntan, ¿es seguro instrumentar niños tan pequeños? Hay diferentes formas de tener las escoliosis. Puedes tener defectos globales, que son generan múltiples malformaciones espinales, que un ejemplo es el Yarko-Levin, una escoliosis secundaria a múltiples malformaciones, vértebras y mariposas. Puede tener defectos congénitos múltiples, contiguos, o puede tener uno aislado. El paciente que tenemos es uno que tiene como una mezcla de los dos, tiene un defecto único en la columna torácica y un defecto contiguo en la columna cervical. La escoliosis idiopática, entonces, para definir los otros tipos de escoliosis, está la escoliosis idiopática, la congénita, que son los defectos de la formación y la segmentación, la sindromática, las neuromusculares, y algunas ni siquiera se pueden clasificar, ¿sí? Porque no logran identificar el síndrome y no logran identificar alguna enfermedad de base. Entonces nos vamos a centrar más que todo en las congénitas, que son las más comunes que se presentan en los pacientes infantiles menores de 3 años. Vamos a clasificarla entonces, las congénitas, dependiendo de la anomalía que tengan. Pueden tener defectos en la formación o defectos en la segmentación, o sea, en la separación de los somitas. Ejemplos de los defectos de la segmentación, que son vértebras en bloque. O sea, mira que no se dividieron los cuerpos y se formó un bloque de vértebras. Puede haber una falta de segmentación unilateral, o sea, hay una barra unilateral, o puede haber una mezcla de falta de segmentación con defectos de la formación, o sea, hay una barra lateral con hemivértebras unilaterales. Y los defectos de la formación se dan cuando hay una anomalía en la forma de la vértebra. Entonces, puede estar completamente segmentada. ¿Cómo defino lo que está completamente segmentada? Porque el disco está completo y hay una anomalía unilateral del cuerpo, ¿sí? Puede estar parcialmente segmentada o semisegmentada, como se ve acá, o sea, se ve el disco completo en la parte inferior, pero en la parte superior se ve unido a la vértebra. Y adicional a si está completamente segmentada o parcialmente segmentada, hay que definir si está encarcelada o si no está segmentada. No segmentada no tiene disco por ningún lado. Y encarcelada es que se deforma la vértebra superior y la vértebra inferior y la columna se ve alineada. Y también hay vértebras que pueden generar la escoliosis porque hay múltiples anomalías vertebrales. Esto es súper importante para poder definir la historia natural y cuándo intervenir. ¿Listo? Hay otros defectos de la formación que se pueden acompañar de quistes entéricos o divertículos porque dentro de la migración del ectodermo y mesodermo pueden haber defectos en el cardíacos, pueden haber defectos con anomalías gastrointestinales y estar comunicado al sistema nervioso central con lesiones gastrointestinales o con lesiones en la piel. Cuando hay lesiones en los primeros 56 días después de la ovulación se dan este tipo de defectos. Se dan defectos como la diastematomelia, la vértebra bífida, se ven las semivértebras, se ve la hipoplasia o las vértebras en cuña y se pueden acompañar de anomalías de las costillas o de los procesos transversos. Cuando se da en el periodo, después del día 57 de la ovulación, se pueden dar defectos de la segmentación y se pueden dar defectos de la formación, las vértebras en cuña o cuando hay aplasia de la vértebra. Pero no nos vamos a centrar en esto porque este lado da cifosis, no da escoliosis. Las que dan escoliosis son estas, las que se forman antes del día 56 de la ovulación, antes del día 56 de la ovulación. Hay múltiples escoliosis sindromáticas y síndromes hay por montones, yo no los he visto todos, he visto unos cuantos
en el poco tiempo que llevo, pero el síndrome de Apert puede dar escoliosis, el síndrome de Cri-du-Chat-B1 en el Pablo Tobón, he visto el síndrome de Gorlin-B1, el triple face sí se ve frecuentemente, aunque no siempre se asocia a escoliosis, el Charcot-Levin, que es una que genera múltiples malformaciones espinales, síndrome de Larsen, no he visto uno, y la artroglifosis también he visto, esa es como más frecuente, el síndrome de Noonan también lo he visto, o sea, hay un montón de síndromes, pero todas estas enfermedades pueden causar escoliosis sindromáticas y acompañarse de otros defectos. No, es que síndromes hay demasiados, no nos vamos a sentar pues a ver todos los síndromes. El que sí es muy común es el Bacter, ese sí lo vemos con frecuencia. Entonces, también se ven defectos como la osteogénesis imperfecta, la condroplasia también se asocia a deformidades, neurofibromatosis, síndrome de Morquio, las que puse acá son como los más comunes. Igual que el Goldenhar es una anomalía en la hemicara, se atrofia el maxilar superior, el pabellón auricular y la mandíbula y genera escoliosis. Entonces el Charcot-Levin, mira que son múltiples malformaciones en las vértebras, no hay que aprenderse todos los síndromes, eso el genetista nos ayuda, nos apoya en esto, pero si vemos múltiples malformaciones espinales es indispensable que el paciente también sea valorado por un genetista. Entonces vamos, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar el corazón, estudiar el riñón, hacer un estudio completo de la médula y el cerebro, hacer un estudio genético también. Bueno, cuando hay anomalías congénitas puede haber historia familiar hasta en un 20% de los pacientes, o sea, 1 de cada 5 personas. Es importante hacer búsqueda en la familia. Las malformaciones cardíacas pueden ir del 10 al 26%, las urinarias del 13 al 33% y las neurológicas dependiendo. De manera global es el 38%, pero si el paciente tiene cifosis es más probable que tenga una anomalía neurológica a que si tiene escoliosis, que puede ser del 30%. Entonces hay que hacer búsqueda activa de todas las anomalías asociadas. Cardíacas, puede haber atresia del septal, puede haber ductus arterial, tetralogía de Fallot, hay múltiples malformaciones. Lo importante es hacer búsqueda activa de todas las lesiones asociadas. Neurológico, diastematomelias, siringomelia, médula anclada, Chiari, quiste aracnoideo, miles de malformaciones. Una cosa muy importante y la razón por la que uno no hace intervenciones en pacientes tan pequeños es por el riesgo de insuficiencia torácica. ¿Qué es la insuficiencia torácica? El paciente, supongamos que artrodecemos un niño muy pequeño, de menor de 8 años, y hagamos una artrodesis larga definitiva. La insuficiencia torácica es la incapacidad del volumen pulmonar y del tórax de suplir las necesidades de oxígeno del paciente y tienen que usar oxígeno de manera. Entonces se altera la excursión torácica y disminuye el volumen torácico. Cuando las lesiones son por encima de T10, como hay tantas anomalías vertebrales y se asocian a anomalías costales, el crecimiento pulmonar no se da de manera adecuada. Y el pico de crecimiento pulmonar se logra entre los 0 y los 8 años, porque ahí es donde se van a generar todos los alvéolos necesarios, y entre los 8 y los 12, que se da el estirón de la pubertad, el segundo pico de crecimiento, va a expandirse el tamaño, el volumen del pulmón. Pero si se artrodezan muy pequeños, no va a haber buena generación de alvéolos y no va a haber expansión pulmonar. Entonces es muy importante la radiografía panorámica para evaluar el balance sagittal, el balance coronal. Es importante hacer un test de escoliosis para mirar la flexibilidad de la columna. Como lo mencionaba antes, tomografía siempre para hacer un análisis de todas las malformaciones vertebrales, semivértebras, si tiene múltiples malformaciones. Y de una vez en la tomografía evaluamos el tamaño pulmonar, resonancia de columna total a todos, por el alto índice de que se asocia con malformaciones medulares y espinales. Y la tomografía me permite ver cómo está la hemivértebra, cómo están las lesiones, si tiene vértebras en cuña, si tiene hemivértebra, si tiene barras. Y la resonancia me permite ver si tiene siringomielia, si tiene médula anclada, si tiene un quiste entérico o alguna otra lesión asociada.
Es muy importante definir la madurez esquelética, pero eso lo utilizamos más para el momento de la adolescencia, que son los picos de crecimiento, donde utilizamos, lo más usado es el signo de Risser. Pero en los niños, pues en la esclerosis infantil no vamos a utilizar nada de la madurez esquelética. También podríamos hacerlo por medio del carcograma y por el TANES. Entonces, ¿cuál es la historia natural de esta enfermedad? Depende de 4 factores importantes. Lo primero, el tipo de escoliosis. Lo segundo, el sitio donde esté la escoliosis, la edad y la forma de la curva. Definir los 4 grandes grupos que son falla en la formación, falla en la segmentación, mixtos o mezclas y no clasificables. Entonces, empecemos. La malformación con una vértebra en bloque, que son múltiples vértebras unidas. El potencial de crecimiento de esta deformidad es mínimo, menos de 1 grado por año. Lo que hace esta malformación es que impide que el tronco se expanda y que el tronco crezca. Entonces esta es la deformidad más benigna que podemos tener. Cuando tenemos vértebras en cuña, cuando está a nivel torácico y toracolumbar, la progresión es lenta, es de 1 a 2 grados por año, muy parecido a la escoliosis idiopática. Cuando tenemos vértebras, hemivértebras, pero que están encarceladas o no segmentadas, el riesgo de progresión es mínimo. Y cuando alcanzan menos de 30 grados al momento de la madurez esquelética, la probabilidad y la velocidad de progresión es muy, muy lenta, de 1 grado por año. Las menos benignas, o sea, las barras, y cuando está mezclado la barra con la hemivértebra, estas son las que más rápida progresión tiene, y dependiendo del nivel donde esté. Donde más se deforman es cuando están a nivel lumbar y torácico bajo. Cuando están en torácico alto, como el tórax es difícil de movilizar, la progresión es de 1 a 4 grados por año, dependiendo de la edad. Cuando es menos de 10 años, que no está en pico de crecimiento, puede progresar 2 grados por año. Cuando es más de 10 años, puede progresar 4 grados por año. Pero la más maligna de todas es la toracolumbar, que puede progresar hasta 10 grados por año, en especial cuando tienen barras y hemivértebra, que puede progresar hasta 10 grados por año en picos de crecimiento. Esta es la más agresiva de todas, cuando tiene barra unilateral porque está bloqueado un lado, no permite el crecimiento de la columna, y tiene una hemivértebra completamente segmentada del lado contrario, la más maligna de todas. Esta, en picos de crecimiento rápido en la adolescencia, puede progresar hasta 14 grados por año, que eso es exagerado, y más si está a nivel toracolumbar o lumbar. Una cosa que tenemos que ver para ver el riesgo de progresión es el ángulo de meta. El ángulo de meta, ¿cómo se toma? Se toma la costilla y se toma el ángulo con respecto al eje vertical de la vértebra. Cuando la diferencia entre los ángulos es de más de 20 grados, el riesgo de progresión es muy alto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es el manejo médico. Estos niños tenemos que llevarlos y acompañarlos en el crecimiento hasta que estén lo más grande posible para hacer intervenciones. En el 48% de los casos, con los corsets de yesos que uno lo va haciendo en la mesa de Risser, se va logrando controlar y contener la escoliosis. Este corset se debe fabricar en quirófano con anestesia porque los niños no se lo dejan fabricar. Y además requiere estar en tracción cefálica y tracción desde la pelvis. Entonces lo que hacemos es retrasar el momento de la cirugía. Esto no va a contener la enfermedad ni va a prevenir la enfermedad como si lo logra con un uso adecuado de la escoliosis idiopática. Pero sí disminuye la velocidad de progresión, ¿sí? Y permitiendo crecimiento de la columna. Se van haciendo seriados cada cierto tiempo, se van haciendo los corsets, normalmente se hacen cada 3 meses y según la tolerancia y la edad, por ejemplo, ya a los 2 años ya permiten utilizar corset termoplástico, entonces en ese momento ya podemos dejar de hacer corset de yeso y empezar a utilizar el termoplástico. Lo difícil con los niños es que se lo dejen, entonces cuando están menores de 2 años hay que hacer corset de yeso en mesa de Risser. Por ejemplo, esta niña tiene 12 meses.
Dentro del manejo quirúrgico hay que tener en cuenta que siempre hay que manejar primero las enfermedades asociadas. Porque si no manejamos la médula anclada, el Chiari, la diastematomelia, tenemos riesgo que durante la corrección de la escoliosis podamos generar daño neurológico. Durante la cirugía es muy importante minimizar la hipotensión, hacer ahorro sanguíneo en la medida de lo posible y siempre monitoría neurofisiológica. Siempre debemos corregir las anormalidades cerebrales o medulares antes de las intervenciones de la escoliosis. Una pregunta a resolver: ¿es seguro poner tornillos en pacientes pequeños? Sí, sí es seguro. Esto no va a afectar el crecimiento de la vértebra y no va a generar canal estrecho. Es seguro ponerlos a partir de 1 año. Porque a partir de 1 año no va a afectar el núcleo de crecimiento y el tamaño da para instrumentarlos. Pocas veces toca instrumentar pacientes más pequeños de 1 año. Normalmente esperamos hasta los 2 años para hacer intervenciones mínimo. Y esto no va a generar ningún retraso, ningún daño en el crecimiento del canal. Entonces podemos poner el tornillo pedicular sin problema porque estaríamos atravesando la sincondrosis y el núcleo de crecimiento del pedículo. Bueno, ¿qué opciones quirúrgicas hay? Tratamos en la medida de lo posible siempre hacer fusiones in situ sin artrodesis, dependiendo de la deformidad. Podemos hacer hemiepifisiodisis, que es coger un lado de la columna y artrodesarlo y generar fusión para permitir que el otro lado, como las barras que no crecen, se compense el crecimiento. Cuando hay hemivértebra completamente segmentada, podemos hacer resección de la hemivértebra. La edad mínima que debemos esperar para hacer la resección de la hemivértebra es 2 años, para tener un mejor peso y tener más volumen vascular y no tener riesgo de complicaciones por sangrado intraoperatorio. Pocas veces hay que hacer correcciones y funciones largas, y dentro de las cirugías que son sin fusión hay 2 posibles opciones, que una es el Vector y el otro es la instrumentación con barras expandibles. Ejemplo de una hemivértebra: cuando la hemivértebra está encarcelada y a nivel torácico podemos hacer pequeñas fusiones monosegmentarias sin necesidad de quitar la hemivértebra. A mí me parece mejor, por el fenómeno de Kranjskaft, que ya lo vamos a mencionar ahorita en la parte final, resecar la hemivértebra completamente para que no tengamos núcleo de crecimiento y no tener potencial de crecimiento en la hemivértebra, para controlar tanto la cifosis como la lordosis y la escoliosis. Otro ejemplo de las cirugías que podemos hacer es fijar la convexidad, hacer artrodesis pequeñas o hacer osteotomías de pequeños fragmentos para poder controlar la escoliosis y evitar que la progresión durante el crecimiento entre los 5 y los 10 años sean curvas muy severas. Con estas artrodesis se logran contener las escoliosis de manera segura para llevarlo y acompañarlo en el crecimiento y no tener escoliosis muy severas en la adolescencia. Entre más severa sea la escoliosis, más riesgo de lesión neurológica hay. La mejor indicación para esas fijaciones cortas, o sea, las hemiepifisiodisis, son cuando tenemos hemivértebras múltiples más barras unilaterales. Esa es la mejor indicación, porque así contengo un lado donde están las hemivértebras y no dejo crecer ese segmento, lo artrodeso y dejo que durante el crecimiento se vaya compensando para no generar insuficiencia torácica. Esta normalmente se hace alrededor de los 5 años o se hace en menores de 5 años si hay una progresión muy rápida de la curva. ¿Cuáles son los problemas? Que el resultado se logra es con el pasar del tiempo y es muy difícil controlarlo cuando las curvas son por encima de 50 grados. Por ejemplo, esta niña tenía una barra unilateral y lo que se hizo fue hacer una artrodesis unilateral. Y a medida que se acompañó el crecimiento, como se contuvo el crecimiento de este segmento, quedó alineada y no fue necesario otras intervenciones. Otro ejemplo de una escoliosis lumbar, ¿sí?, con una barra unilateral y se hizo una artrodesis unilateral y se controló durante el crecimiento, no fue necesario nuevas intervenciones aquí a nivel lumbar y se contuvo la escoliosis. La resección de la hemivértebra
es una muy buena forma de controlar las escoliosis cuando está completamente segmentada y está generando deformidad. ¿Por qué se reseca completamente? Porque estoy quitando un núcleo de crecimiento y contengo la causa de la deformidad. Entonces, normalmente lo que hacemos es quitar la mivértebra, fusión monosegmentaria, para no perder mucha estatura, y con esto se logra contener la escoliosis y corregir la escoliosis de manera segmentaria. Hay muchos pacientes que con esta maniobra es suficiente para que no se deformen a largo plazo en la adolescencia. Otro ejemplo, en mi vértebra, se hace una fusión monosegmentaria y con eso en el seguimiento se controla la escoliosis y no hay que intervenirlos más. Otro ejemplo de mi vértebra, esta se le hizo una fusión in situ y se contuvo la deformidad. ¿Por qué se hace la cirugía sin fusión, que son las barras de crecimiento? Las barras de crecimiento se hacen es por el riesgo que hay de síndrome de insuficiencia torácica, como les explicaba antes. Esto se hace para acompañar al niño en crecimiento pulmonar, ayudarle a que crezca el pulmón, porque los 2/3 del crecimiento pulmonar se logran entre los primeros 5 años. Entonces es súper importante que antes de los 5 años no hagamos artrodesis largas a nivel torácico. Pueden hacerse pequeñas artrodesis cortas o hacer artrodesis sin fusión si hay curvas muy severas. Entonces, este es un ejemplo de una artrodesis sin fusión en la que se hace una fijación corta, pues, de 2 niveles en la parte distal proximal de la escoliosis, en la parte distal, y se ponen esta barra con un conector que más o menos cada 9 meses se va a hacer una distracción entre este conector para elongar la columna e ir permitiendo crecimiento de las vértebras. Porque acá en este segmento yo no voy a hacer ninguna fusión, no voy a poner artrodesis, y normalmente se hace la artrodesis acá abierta y se tuneliza la barra con el conector de tal manera que no desperistizo ni incido la fascia ni expongo la lámina, porque los niños pueden haber autofusiones, se pueden fusionar solos sin necesidad de poner injerto. Muchos recomiendan hacer elongación cada 4 o 6 meses, pero eso se vuelven demasiadas cirugías. Entre 6 y 9 meses, yo prefiero hacerlo cerca de los 9 meses, voy haciendo elongaciones hasta que lleguen más o menos a los 10 años, donde ya pueda hacer una fusión definitiva. El problema de esto es el fenómeno de Kranzkopf, que el Kranzkopf o cigüeñal es que como esto está artrodesado y esto está artrodesado, se empieza a deformar la zona, porque los núcleos de crecimiento siguen dándose. Entonces, a pesar de que haya artrodesis, va a seguir habiendo rotación vertebral, que se puede dar en un 15% después de las cirugías. Entonces, este es el resultado de cirugía sin fusión, es una incisión acá, y se tuneliza por debajo, por encima del músculo de la fascia, la barra para elongarla. Otra forma de hacerlo es con el Vepter. El Vepter es un sistema que realmente nace con los cirujanos de tórax, porque lo que hacían era montarlo en las costillas para hacer expansión del pulmón, porque las deformidades costales no permitían esto. Entonces se extrapoló y se vio que al corregir el pulmón y al corregir las costillas se veía que la columna también se podía corregir. Entonces se empezó a utilizar también en columna. Hay diferentes formas en que podemos montar el Vepter. Costocostal, que se hace es para expansión del pulmón, porque mira que acá hay una barra de costillas, acá hay otra barra de costillas, y se va elongando para permitir expansión de los alvéolos. Se puede montar costo vertebral para corregir la escoliosis, o cuando son escoliosis neuromusculares se utiliza costo pélvico, que se mete un gancho de esta forma en la que se pasa delante del ilíaco o se pasa delante del sacro y se une a la columna para no generar artrodesis y no generar síndrome de insuficiencia torácica. El fenómeno de Kranzkopf es un fenómeno que se da cuando haces artrodesis definitivas. Eso se veía mucho más cuando no se utilizaban tornillos para hacer la corrección y se utilizaban más ganchos, barras y cables para la corrección. Y es que se sigue deformando la columna a pesar de que tengan una masa de fusión adecuada
a nivel posterior. Este se puede presentar entre un 15 al 20% en los pacientes con artrodesis de escoliosis congénita, cuando se hacen cirugías definitivas. Entonces es muy importante hacer un seguimiento adecuado de estos pacientes. El fenómeno de Kranskar depende de la edad y el ángulo de meta que tengamos. Cuando las cirugías se hacen en menores de 4 años y cuando tienen 50 grados o más, el Kranskar se puede dar hasta en un 36% de los casos. Ese es el resultado final de la cirugía del caso que les mostré, a que lo programé a los 2 años y medio para resecar completamente la mivértebra, porque era una mivértebra completamente segmentada que estaba generando escoliosis en el segmento y con alto potencial de crecimiento. Este es el resultado final en el que resequé completamente la mivértebra, hice una fusión monosegmentaria y se corrigió completamente la escoliosis. Ya lo que se requiere en el tiempo es hacer seguimiento, a ver qué va a pasar con la curva residual lumbar que tiene, puede compensar, puede que no, pero no vamos a detener el crecimiento del tórax, el crecimiento del pulmón y no vamos a generar insuficiencia torácica porque solo atravesamos 2 niveles y resecamos una mivértebra. ¿Por qué es intervino temprano? Porque era en la unión toracolumbar completamente segmentada con alto potencial de deformidad, entre 4 a 6 grados por año. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante, muy didáctico. Yo tengo, pues te dije que no te iba a preguntar nada, pero me quedan Pregunte, profesor. Yo apenas estoy entendiendo esta enfermedad. una inquietud. Entonces, al principio dijiste que los tornillos no afectaban el crecimiento de la vértebra. ¿Es cierto o no es cierto? Del canal. Ah, El crecimiento o sea, del canal. no estrechan el canal. No estrechan el canal. Por eso es seguro poner un tornillo en la columna de los niños. Pero No genera estenosis del canal. Pero, Lo que disminuye es el crecimiento en el tamaño de la vértebra. Pero en diámetro del canal no se afecta. Pero entonces, perdóname la ignorancia. Entonces, si haces una fusión larga, el niño queda enano. Queda el tronco más corto, sí. Queda enano. Sí. Y ahí Pero es pues una fusión larga. Sí, claro, una fusión larga. Y ahí es cuando ya prefieren hacer la fusión, la cirugía sin fusión, que es alargándola como lo mostraste. Exactamente, se va alargando cada 6 a 9 meses. Bueno, ¿y cuándo deciden hacer eso y no una fusión? Dependiendo de la complejidad de la escoliosis. Porque, bueno, también dependiendo de 2 cosas, de la escuela y del riesgo de progresión. Por ejemplo, la escoliosis idiopática infantil es de una progresión muy rápida, es muy severa. Entonces uno lo va a llevar el mayor tiempo posible. A veces uno logra contenerlo en 40 grados durante 3 años con los corset. Entonces uno va hablando, si sigue en 40 grados, lo vamos llevando con corset. Supongamos que tenga 60 grados. 60 grados con el corset reduce a 50. Lo vamos a contener ahí hasta que tenga más o menos 3, 4 años, 5 años. Si tiene 90 grados, hay que atravesarlo sin fusión. O sea, si tiene 90 grados en 3 años, ¿cómo va a estar cuando tenga 10? Va a tener 140 grados sin problema, va a ser una deformidad muy severa, muy difícil de manejar. Entonces ahí es cuando uno, dependiendo de la severidad del valor angular, es que uno toma la decisión. El punto de corte son entre los 40 y los 50 grados. Muy parecido a las idiopáticas, igual que en las congénitas y en las neuromusculares. Y también depende mucho de la escuela. Por ejemplo, en el Garrahan vi varios casos de niños con artrodesis a los 6 años, artrodesis definitiva, pero casi siempre eran niños con parálisis cerebral infantil, que llegaban con escoliosis muy severas y 2 de los profesores decían no. Pues Galareto y Rodrigo Remondino, que eran 2 de los de allá del Garrahan, decían no, yo la artrodesis de una vez, pues tiene PC, él no se mueve, la mamá lo carga y no hace nada, pues, que haga el síndrome de insuficiencia torácica y ande con su oxígeno. Pero los congénitos que ambulan, que son normales, no, sí le hacían barras de distracciones sucesivas. Y cuando hacen fusión, ¿quitan el material o lo dejan?
No se deja. Ok. Y la última pregunta. Eh, ¿Por qué en Bogotá es en el Roosevelt, ¿no es cierto? En el Roosevelt, sí señor. ¿Por qué en el Roosevelt yo oigo que hacen cirugías desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche? Desde las 6, por eso, Desde desde las las 6 de la 6. mañana hasta las 10 de la noche, todos los días. No, no todos los días. Allá se operaba martes y jueves, que eran los días quirúrgicos. Bueno, El martes, la primera escoliosis la empezábamos a las 6 de la mañana. ¿y por qué Y aquí no es tan común? Pues, o sea, ¿qué nos falta? ¿Buscar los pacientes o es que los pacientes se van para no, Bogotá? no, nada, profesor. En Bogotá nosotros que interveníamos. Escoliosis neuromusculares, escoliosis congénitas, muy complejas, y complicaciones de todo lado. Complicaciones de Medellín, de Manizales, de Cartagena, de Barranquilla, de todo lado, de todo Colombia. La escoliosis idiopática sencillita de 40 grados, la que endereza con un lapicero y que se demora 1 o 2 horitas, esa nunca llega. Eso es un lujo allá en el Roosevelt. Todas las escoliosis eran por encima de 80 grados y eran muy complejas. ¿Qué falta? Que lo remitan. Pues yo estoy haciendo todo lo posible para poder que montemos en el hospital como un staff de escoliosis y que empiecen a remitir los pacientes. Tratar como de montar como un Roosevelt, pero en Medellín, para que los pacientes los envíen a un centro de referencia, ¿sí? Porque el Roosevelt es solo un centro en Colombia. Pues Colombia tiene 55 millones de habitantes, tolera un segundo centro de escoliosis, sin problema. Sí, señor. Vale la pena que leas lo que te escribió el doctor Luis Carlos Caballo ¿Cómo lo leo? en los mensajes. ¿Listo? Entonces, profe, yo miro porque no sé por dónde. Mensajes, mensajes. Te tendré A que, esa hora ayúdame, ¿para dónde miro los mensajes? te lo leo. Felicitaciones, Julián. Una conferencia excelente, como era de esperarse por tu calidad académica que demostraste en la residencia. Estoy seguro que tu experiencia será motivo de publicaciones muy importantes. Bueno, Profesor, muchas gracias, yo, muchas gracias. yo no tengo más comentarios. Si alguien quiere hacer alguna Ignacio, objeción, adelante, doctor. respecto a la demanda que pueda tener esa cirugía aquí en Medellín, es que Bogotá tiene una población que triplica lo de Medellín, o lo Claro, duplica, pues apenas es previsible eso. pero creo que Pero nosotros tenemos un área de influencia, casi 8 millones de habitantes, con toda Antioquia. ¿Y Chocó dónde llega? Llegan a Antioquia, entonces súmele otros 2 o 3 millones de habitantes. pero Bogotá Y tiene un área de influencia no mucho mayor, gigante, mucho mucho mayor. mayor, o sea que replicar el volumen de Bogotá sí es imposible. Pero Y ¿sabe, profe, qué pasa? En el Roosevelt, por ejemplo, alguna vez me con un caso, doctor, es que estuve en Barranquilla y me dijeron que no, que allá no me podían operar. Entonces me mandaron para Montería. En Montería me dieron y me dijeron que no me podían operar. Entonces me mandaron para Bogotá, para la clínica Rosales. En Rosales me vieron en un staff y me dijeron, no, doctor, aquí no lo podemos operar. Vaya a buscar al doctor Montero para que lo opere. Llegó donde el doctor Montero y, doctor, es que vengo para que usted me opere. Pero es porque él ya es un referente nacional en escoliosis. La idea es que montemos algo parecido en Medellín, es que se puede hacer, se puede montar. Antes de darle la palabra a Gustavo, Daniela te pregunta que cómo se hace el seguimiento de la función pulmonar, que si con espirometría cada año, y segundo, que si las tracciones están reservadas para los que tienen componente sifótico no más. No, la espirometría, lo importante es hacer seguimiento con neumología. La espirometría se hace anual, es después de que se haga la distracción, que uno empieza a hacer distracciones sucesivas. Si uno no está, si uno no ha intervenido el paciente, no es necesario hacer la espirometría, solamente seguimiento con neumología y ya. Y las tracciones, me estabas preguntando, Danielita, por las tracciones halocefálicas. Esas se reservan es para escoliosis severa, cuando están por encima de 100 grados.
y se hacen prequirúrgicas. Ya. Y no es solo para cifosis, para escoliosis también. Ok. Adelante, Tavo. Buenos días, profesores. Muy interesante la charla, Julián. Felicitaciones, todo muy claro. Y espero que sigas acumulando bastante experiencia en un tema que es una necesidad aquí en nuestro medio. Complementando ahí lo que decía Daniela, pues es como una de las falencias que nosotros tenemos muy probablemente aquí en Medellín, es el preacondicionamiento en todos los aspectos de los pacientes con escoliosis neuromusculares especialmente, e inclusive congénitas que llegan en malas condiciones a la consulta con el cirujano de columna. Entonces digamos que no tenemos como grupos que aborden los pacientes desde un punto de vista, digamos, multidimensional, para que favorezca el resultado quirúrgico, que son cirugías con un riesgo muy alto de complicación. O sea, todo lo que presentó Julián, muchos pacientes de esos están expuestos con mucha frecuencia a fallas que implican reintervenciones y manejos en grupos que ya han acumulado pues como suficiente experiencia para resolver todos esos problemas. O sea, son pacientes que necesitan generalmente más de una cirugía, inclusive en algunas ocasiones muchas cirugías. Y bueno, y de eso hace parte también la tracción. La tracción es como uno de los métodos más importantes para hacer preacondicionamiento medular y obviamente pues disminuir los riesgos neurológicos en el caso de corrección de escoliosis de muy alto grado. Pero bueno, yo hablando pues como de la percepción que yo tengo de las deformidades aquí en nuestro medio, yo creo que realmente ha faltado el liderazgo de una institución o de un grupo de personas como para favorecer la llegada y el diagnóstico temprano de las deformidades en nuestro medio. Yo les pongo un ejemplo, el doctor Viale en los 80, que en Brasil, que muy probablemente no había todavía como esa sensibilidad también por las deformidades, hizo una digamos, una reunión que tenía inicialmente como un ambiente periodístico, porque el hombre fue a hablar de las escoliosis a un programa muy famoso en Brasil y a demostrar cómo era importante el diagnóstico temprano de las deformidades, y eso empezó como a hacer mucho ruido en todos, digamos, a muchos niveles en la sociedad brasilera, y fue así como inclusive en las escuelas empezaron a hacer programas de detección temprana de escoliosis y eso favoreció pues de una forma pues cada vez mejor el enfoque. Y por eso es que digamos que en el tiempo empezaron a aparecer centros que han acumulado mucha experiencia, como pues yo conozco el Pequeño Príncipe en Curitiba, que es un centro donde únicamente se hace deformidad infantil y los volúmenes de pacientes son muy grandes. Yo no sé si el sistema de nosotros ha desfavorecido la formación de ese tipo de instituciones donde realmente se puedan manejar los pacientes de una forma más concentrada por el modo de contratación de las aseguradoras. Pero definitivamente es una tarea que todos tenemos y que tenemos que fortalecer aquí en Medellín. O sea, aquí en Medellín hace falta un centro de deformidades. Yo creo que ya están las personas idóneas que se pueden hacer cargo de ese tipo de instituciones. Incluso darle la importancia a los pacientes, por ejemplo con esclerosis neuromuscular. Hay personas que no operan los pacientes con esclerosis neuromuscular porque piensan que es perder el tiempo o que es plata perdida, entre comillas, para el sistema, pero ya todos sabemos cómo se complica un paciente deforme además de una enfermedad neuromuscular, y que termina no siendo no solo más costoso para el sistema, sino también para la familia. Felicitaciones, Julián, muchas gracias por la charla. No, muchas gracias a todos. Eso que estás mencionando es el camino que yo estoy haciendo, Tao. Yo ya estoy haciendo todo el tema de marketing en redes sociales, en internet, televisión. Ha sido muy difícil. Y ya en el Pablo Tobón,
ya he hecho miles de reuniones con todo el mundo, que reunionitis tan harta, pero ya estamos a punto de acercarnos a las EPS, o sea, ya falta acercarse a las EPS para poder que permitan que haya un centro y que remitan los pacientes a un centro de escoliosis. Ese es el paso que sigue, que esa es la dificultad en nuestro sistema de salud, que ha sido difícil crear un centro de referencia, pero ya estamos a esto de lograrlo. Doctor Felipe Gutiérrez, un tema que a usted le apasiona, adelante. Hola, profes, ¿cómo están? En cuanto al tema de formar el grupo, estoy de acuerdo con lo que dice el profe Gustavo, el profe Julián. Yo creo que ya está la gente idónea, pero considero que nos falta todavía un paso, y es algo que yo vi mucho en Brasil, y era que todos los cirujanos de escoliosis, al menos de Curitiba, hacen parte de la SRS. Cuando usted hace parte de la SRS, también sales como en un directorio, porque digamos la SRS, que es la Sociedad Internacional de Estudio de Escoliosis, también puede mandar pacientes internacionales. Muchos de los profesores con los que yo estuve, digamos que viajan por el mundo operando escoliosis, y cuando hay un paciente de algún país vecino donde digamos hay esta dificultad o esta carencia de cirujanos, la SRS le recomienda a uno de los cirujanos que hacen parte de la sociedad. Yo creo que ese es otro factor que nos hace falta, y creo que es algo muy importante. Otro punto, en cuanto a lo que dice Daniela del seguimiento con espirometría, no se hace, el seguimiento se hace clínico. La espirometría solo se reserva para el paciente prequirúrgico. El paciente que tú fusionas tempranamente, se le hace un seguimiento clínico. Acá voy a explicar una cosa. Cuando usted fusiona un paciente a los 8 años, la caja torácica tiene un crecimiento de un 85%. Es decir, ese paciente que usted le frena el crecimiento va a tener una vía normal, pero no va a tener una capacidad vital total completa. Es decir, ese paciente solo va a poder caminar y trabajar, no va a poder hacer actividades físicas, porque el riesgo de que empiece a sufrir restricción es muy alto. Gracias.